Agradecidos, Señor, de encontrarnos delante de su presencia, elevamos nuestra oración ante usted. Señor y Padre nuestro, Dios de toda la creación, Redentor de nuestras almas, Dios y Salvador nuestro. Damos gracias por podernos encontrar reunidos en este día como familia de fe, como iglesia, en torno a su palabra, delante de su presencia, agradecidos por el privilegio que nos ha concedido por medio de la fe, agradecidos porque es usted, Señor, quien produjo y aún en el presente produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Damos pues gracias, Señor, por su bondad, por su fidelidad, por sus bendiciones, que son más numerosas de lo que podemos reconocer. Pedimos que en este momento, en este tiempo que vamos a estar ocupados en su palabra, su bendición también sea con nosotros, nos cubra. Tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude a entender, a ver, a reconocer, podamos ser edificados espiritualmente al amparo de su favor y bendición. En Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, en su nombre oramos. Amén. En el día de hoy vamos a continuar con las reflexiones que estamos realizando en el libro, en la carta, mejor dicho, de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Efeso. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero lo diré nuevamente. Efesios, la carta a los Efesios, no obstante su brevedad, es una carta muy corta, es una de las cartas más teológicas, más reveladoras y profundas del Nuevo Testamento. La carta de los Efesios, a pesar de ser tan corta, es una de las cartas más importantes, teológicas, reveladoras, profundas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hace uso de una variedad de figuras, de imágenes, de ejemplos, para tratar de hacer comprensible las verdades espirituales que está tocando, que está tratando. Siempre será muy difícil hablar de asuntos espirituales, porque lo espiritual es espiritual, y entonces lo material es algo totalmente distinto, las experiencias materiales, inclusive las experiencias nuestras humanas, a veces no hallamos cómo compararlas, cotejarlas con relación a los asuntos espirituales. Pero siempre hay ciertas similitudes que podríamos encontrar. Y esto hace el apóstol Pablo. Saca ejemplos, pero de todos lados. De donde menos pensamos, el apóstol Pablo encuentra ejemplos para hablar acerca de la fe, para hablar acerca de las verdades espirituales que está tocando. Y por supuesto entendemos que esto lo hace guiado por el Espíritu Santo.
En lo que hoy nos ocupará, el apóstol Pablo hablará acerca de los ejemplos que tocará, será el ejemplo relacionado con la circuncisión del pueblo de Israel, hablará acerca de los derechos que concede una ciudadanía, el ser ciudadano oficial de una familia, y hablará acerca de un edificio en construcción. Básicamente esas tres figuras. Y estaremos nosotros centrados en Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. De manera que le pediría que se ubique allí en su Biblia, Efesios capítulo 2, versos 11 en adelante. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo en uno de sus escritos. Y es útil para tantas cosas, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, etc. Pero si hay algo que me gusta, de las muchas cosas que me gustan de la palabra de Dios, es que la Biblia presenta sus cosas, sus temáticas, su desarrollo sin nada que temer, sin nada que disimular, sin nada que maquillar. No usa maquillaje, no maquilla las situaciones, no disimula los pecados, inclusive de sus protagonistas. No pide excusas para presentar los propósitos de Dios. Los presenta, si nos gustan, bien por nosotros. Si no nos gusta lo que Dios plantea, mal por nosotros, pero no pide excusas, no pide permiso la Biblia para presentar las cosas. No anda buscando, vamos a ver si puede ser que esta palabra sea muy fuerte. No, presenta el mensaje, presenta su argumento, presenta su retrato. Es una realidad que es el primer punto que quiero decirle. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 nos vamos a encontrar con una temática que es una realidad que se presenta sin disimulo. Una realidad sin disimulo. Versículo 11. Dice, por tanto, viene tocando los temas que tratamos la semana pasada, pero por razón de tiempo no vamos a ir nuevamente allá. Pero por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Lea nuevamente el versículo, trate de ver qué hay allí. ¿Qué hay en ese verso? Pablo le dice a la iglesia, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los no judíos, los extranjeros, los gentiles, en cuanto a la carne, a ustedes los llamaban incircuncisos. Estoy parafraseando el texto. Y los llamaban incircuncisos porque ustedes no estaban circuncidados, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí me sigue? Entonces, Pablo dice, esa es una realidad. Esa es una realidad. ¿Cuál realidad? La singularidad del pueblo de Israel. La singularidad de Israel. La singularidad de los descendientes de Abraham en la historia bíblica, en la trama bíblica y en la historia de las naciones. Eso es una realidad.
Cuando alguien lee la Biblia, una de las primeras cosas que salta a la vista es que Dios escogió a un hombre, Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos, llamado Abraham, y Dios hizo un pacto con ese hombre y dijo, en tu simiente voy a bendecir a todas las naciones. Pero Dios escogió de ese hombre para que su descendencia tuviese una condición especial y diferente a la de todas las naciones de la tierra. Eso es una realidad que presenta la Biblia. Esa realidad ofende a mucha gente. Esa realidad hasta el día de hoy ofende y escandaliza a muchas personas, no solo no cristianos, aún cristianos. Y dicen, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, que Dios escogió a unos y a los otros no. No estoy de acuerdo con eso. No vamos a entrar en esos temas, pero el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para protestar de lo que Dios decide y de lo que Dios hace? ¿Acaso Dios tiene que pedirte permiso a ti para desarrollar sus propósitos? Él es Dios y a ti te toca sencillamente aceptar lo que Dios, y todo lo que Dios hace es justo, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace tiene una razón, aunque nosotros no la podamos entender. Pero acá, para no profundizar mucho en ello, ¿no? Entonces, esa singularidad de Israel en el desarrollo de la trama bíblica salta a la vista. Es una realidad que no se disimula en la Biblia, que no se esconde, se mantiene de una u otra forma, desde el principio de la Biblia hasta el final. Desde el Génesis está Dios con Israel y en Apocalipsis terminamos todavía, Dios sigue con Israel. Y en todo ese, de punta a punta, perdónenme la expresión, allí van a entrar, por supuesto, luego en el propósito de Dios todas las naciones. Pero es una singularidad, la de Israel, que se expresaba de muchas maneras, pero una forma muy particular en que se expresaba era, al menos de forma ritual y formal, era a través de lo que se conocía como la circuncisión, el rito de la circuncisión. Y ese rito de la circuncisión, a su vez, era el reflejo del pacto que Dios había hecho con ellos. Esa circuncisión era la señal del pacto, la señal externa del pacto. Si a alguien no se le aplicaba ese rito, estaba excluido del pacto. Y muchas bendiciones o muchos privilegios estaban vetados para aquellos que no estaban circuncidados. Habían cosas, por ejemplo, como que de repente venía un extranjero y decía, yo quiero asumarme al pueblo de Israel, yo quiero formar parte, yo encuentro que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces ese extranjero tenía que ser circuncidado para poder integrarse y para poder participar, por ejemplo, de la Pascua. Porque Dios dijo, ningún incircunciso va a participar de la Pascua. Tendrá que circuncidarse primero para entonces luego venir y poder participar, por ejemplo, de la Pascua. De manera que este asunto de la circuncisión no era algo así como que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, los que quieran. No, era algo de importancia principal, capital, ¿ves? Era una de las cosas de mayor importancia en la vida y en la dinámica de todos los miembros de la nación. De manera que nosotros podemos decir que en aquellos tiempos, antes de la venida del Señor Jesucristo, habían dos tipos de pueblos, dos tipos de gente sobre la tierra. De manera muy general, antes de que el Señor Jesucristo viniese, habían dos tipos de gente sobre la tierra. Los del pueblo del Señor, caracterizados por estar circuncidados, y todos los demás que eran los incircuncisos. ¿Sí me sigue? Eran la mayoría de los habitantes del mundo. La mayoría de los habitantes del mundo, de todas las naciones, eran incircuncisos y no formaban parte del pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor,
una minoría, entre comillas, sobre la tierra eran los que estaban amparados en el pacto que estaba reflejado en esa circuncisión. Hay una serie de citas, no las vamos a ubicar, estarán en los apuntes, estará en el mensaje escrito que se comparte y que se publica en el grupo. Por otra parte, también podemos mencionar que cuando el Señor anunciaba juicios muy fuertes, a veces estos juicios eran expresados a razón de que tanto las naciones eran incircuncisas, como a veces el mismo pueblo de Israel, Dios le dice, ustedes son incircuncisos de corazón. Y dice, los voy a juzgar y los voy a castigar, porque aunque tienen la circuncisión de carne, sin embargo sus corazones son incircuncisos. Dice, y no me honran, no me respetan, no me adoran, no me tienen en alto como deberían tenerme. Son incircuncisos de corazón. Dice, y a ustedes también los voy a castigar, le decía el Señor a la nación de Israel, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que le dijo Esteban a la nación, le dijo, cuando Esteban estaba siendo confrontado, lleno del Espíritu Santo, Esteban les dice, duros de corazón, duros de servir, no se humillan delante del Señor, incircuncisos de corazón. Pero las naciones paganas, los extranjeros, eran doblemente incircuncisos. Incircuncisos de carne, pero incircuncisos también de corazón. Y esa es la realidad que el apóstol Pablo expresa en el siguiente versículo, el 12. El apóstol Pablo dice, en aquel tiempo, los gentiles, los incircuncisos, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la realidad. No era que el apóstol Pablo trata de ser dramático en su presentación, en su exposición. No era que el apóstol Pablo está exagerando, no era que el apóstol Pablo quiere impresionar. No, es que esa era la realidad. Todos los gentiles, todas las naciones, el apóstol Pablo en aquel tiempo dice, antes de que el Señor Jesucristo viniese, dice, estaban sin Cristo. Estaban sin Cristo. La humanidad toda, aquella que no era descendiente de Abraham y que por consiguiente no conocía, no amaba, no respetaba, no honraba, no obedecía, ni adoraba al Dios de la gloria, y no lo podía hacer por muchas razones, por diversas razones, dice, esas naciones estaban sin Cristo. Y si nosotros hubiésemos estado allí, nosotros que no somos descendientes de Abraham según la carne, usted y yo, también diríamos, nosotros leeríamos, deberíamos leer, nosotros también estábamos sin Cristo. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Véalo usted de esta forma, en el esquema siguiente, los otros puntos, para que lo veamos todavía un poco más claro. ¿Cómo estábamos? Cinco aspectos menciona el apóstol. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Usted ha escuchado el mensaje, la frase, a nadie le falta Dios? Pero ahí le faltaba Dios a todo el mundo. No tendría validez.
Y usted diría, no, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No creo que podamos pensar o imaginar una condición peor de la que describen esas palabras. Y debemos dar continuamente alabanzas y gracias a Dios, porque hoy nuestra condición no es esa. Y nadie esperaba que eso cambiase. Y esa realidad creó un orgullo, no sé si decir espiritual, en el pueblo de Israel, orgullosos de su condición de elegidos, orgullosos de ser ellos el pueblo de Dios y los demás, los incircuncisos, y había una carga de menosprecio. Había una carga de menosprecio en esa expresión incircunciso. Y va a venir este incircunciso a decirme a mí lo que tengo que hacer. Saúl está muriéndose y Saúl le dice a su paje de armas, saca tu espada y mátame, no vaya a ser que vengan estos incircuncisos aquí y me consigan y digan no, que los incircuncisos me mataron. David va adelante a enfrentar a Goliat y David dice, ¿quién es este incircunciso para que venga a retarnos a nosotros? Había un menosprecio allí, los incircuncisos no eran nada, pero es verdad, Los incircuncisos estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajenos de los pactos, excluidos de los pactos de Dios, excluidos de todo eso. Pero eso creó, y no había razón para ello, esa situación era real, pero eso no justificaba de que se levantase un orgullo espiritual en el pueblo de Israel, en el corazón de Israel. ¿Sí me entiende? Y de repente, Dios inesperadamente cambia la situación, hace algo inesperado y sorprendente, que es lo que expresa el verso 13. El verso 13, el apóstol Pablo dice, esta era la situación antes, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A muchos no nos gusta lo inesperado. Yo creo que la mayoría de las personas no nos gusta lo inesperado. No nos gusta ser sorprendidos por cambios de los que no fuimos advertidos. Pero nos guste o no nos guste, Dios muchísimas veces Dios nos sorprende con cambios inesperados, sin anuncio ni preparación. Muchísimas veces, por no decir que a diario. A diario somos sorprendidos por cosas inesperadas y usted sabe, y lo reconozcamos o no, finalmente detrás de todas esas cosas está la mano de Dios. Dios, sin anuncio ni preparación, nos sorprende con cosas inesperadas. Que dicho sea de paso, lo repito, Dios no necesita nuestro consentimiento para hacer lo que Él hace. Dios no tiene que tener nuestra aprobación, ni nuestro consentimiento, ni que nosotros estemos de acuerdo. No, Él es Dios. Y eso tenemos que orar, que asimilar lo que Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es el soberano, Él es el Altísimo, Él es Dios. La llegada del Evangelio significó un cambio sin precedentes de magnitudes cósmicas de toda la tierra, de magnitudes de un impacto eterno en la creación de Dios.
La condición de la humanidad era como lo describe el verso 11. Pero gloria y alabanza sean dadas a Dios eternamente, por lo que expresa ese pero que está allí, ese pero que está allí en ese verso, y todo lo que eso lo que significa, todo lo que eso implica, todo lo que significa e implica. El apóstol Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es un cambio consumado, es lo primero que diré. Es un cambio que ya ha sido realizado, es un cambio consumado. No es un cambio que se va a realizar, no, ya fue realizado. Es un cambio que ya ha sido consumado, ha sido realizado. Los que hemos puesto nuestra confianza en el valor de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para nosotros se trata de un cambio consumado. Nosotros que en otro tiempo también estábamos lejos, ¿qué tan lejos estábamos? ¿Qué tan lejos cree usted que se encontraba? Porque a veces tenemos la idea, no, yo nunca estuve lejos de Dios, yo siempre estuve un poco cerca. Es un engaño. La verdad es que estábamos lejos. ¿Y sabe qué tan lejos? Infinitamente lejos. Infinitamente lejos. Irremediablemente lejos. Tan lejos que no había nada que nosotros pudiésemos realizar, absolutamente nada que nos acercara a Dios. Tan lejos que no había nada que muchísimas personas pudiesen realizar a favor nuestro que nos acercara a Dios. Tan lejos que ni siquiera los ángeles del cielo, que son miles de millones, nos podían acercar a Dios. Que lo único que nos pudo acercar y el único que nos podía acercar a Dios era Dios mismo, que viniese hasta nosotros, como lo hizo por medio del Señor Jesucristo. Y hemos sido hechos cercanos, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Hemos sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Qué diremos? Si la sangre de Cristo no nos acerca a Dios, entonces nada nos puede acercar. Si la sangre de Cristo no acerca a un hombre, a una mujer, a Dios, nada, absolutamente nada lo podrá acercar a Dios. Porque lo único que nos puede acercar a Dios es la sangre de Cristo. No hay ritual, no hay religión, no hay obras, no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay nada que nos pueda acercar a Dios. Solamente la sangre de Cristo puede acercar un alma a Dios, una persona a Dios. De manera que de esto se trata, no de un cambio de ciertos aspectos de mediano valor, de mediana importancia, sino de un cambio que se produjo en la condición total de nuestra vida para con Dios. Un cambio que nos ha colocado en una posición ahora de privilegio. Antes que estábamos alejados, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, pero ahora cambió todo eso y es totalmente distinta la posición nuestra. Se nos ha colocado en una posición privilegiada entre los hombres. Y antes los privilegiados eran los judíos. Sí, sí, sí. Y tendremos que decir siempre sí. La Biblia dice que los judíos, la descendencia de Abraham, estaba en una posición privilegiada entre todos los pueblos de la tierra. Pero ahora ya, después de Cristo y la sangre que se derramó la sangre de Cristo, ellos no son los únicos privilegiados. Ahora nosotros, los venezolanos, los colombianos, los latinoamericanos, los asiáticos, de cualquier parte de la tierra, entonces nosotros también podemos ser
hemos resultado privilegiados por la sangre de Cristo. Bendito su nombre por ello. Y se está cumpliendo aquella promesa que Dios le dijo a Abraham, aquella palabra que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente, era el Señor Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no sabía cómo iba a ser eso, los judíos no sabían qué significaba eso, pero resultó que significaba lo que estaba escondido, lo que Dios tenía allí escondido y que nadie sospechaba cómo era. Que por medio del Evangelio, como veremos más adelante, hemos sido acercados todos a participar de ese privilegio. Un cambio que nos otorga el derecho de disfrutar de todos los beneficios que Dios concede a los que forman parte de su pueblo y familia. En tercer lugar, les dije que los judíos estaban orgullosos, que menospreciaban a las otras naciones, que los tenían inclusive como, hay una expresión muy dura, pero es como que los tenían, eso es un gentil, eso es un incircunciso, es como decir, era casi, ese es un perro, no vale nada. Tal era la carga de menosprecio, tal era la carga de saber que no, eso no. Algunas migajas tal vez quedan para los gentiles, que se acercan, que vienen acá. Y se levantó una separación tan abismal, tan grande, para nosotros difícil de entender, porque nosotros generalmente no crecemos con ese pensamiento, no pensamos de esa manera. Y no sé si los venezolanos en particular, o si toda Latinoamérica, pero pareciera que con todos estos roces y todos estos problemas, pero en nuestra cultura, por lo menos, que si eres colombiano, que si eres argentino, que si eres chileno, para nosotros era igual todo. Bienvenido sea. ¿Y cuánta gente no vino aquí a nuestro país de otras latitudes y se integró como uno más de los nuestros? Como uno de los nuestros. Y no andábamos con esa rivalidad de que mira, no, que este es extranjero, que este es de aquel, no, como uno de los nuestros. Sin fobias, sin rivalidades, sin divisiones. Estoy hablando de tiempo atrás. Ahora todo está exacerbado y hay una sensibilidad y que no se vengan estos para acá y que no se vengan aquellos para allá y que nos van a invadir y que nos van a quitar y que no. Para nosotros es muy difícil entender lo que sucede allá en el Medio Oriente. Esa mentalidad de un odio a muerte entre gente que de una u otra forma son cercanos, no solo geográficamente, sino hasta con lazos de sangre. Y entonces, pero crecen con un odio y desde niños los educan para que, mira, que él es tu enemigo, donde lo veas, dale a matar. Para nosotros eso es muy difícil de entender, esa división, esa enemistad, ese espíritu de enemistad, ese pensamiento de enemistad, ese corazón de enemistad. Pero uno de los propósitos que estaba escondido e implícito allí en la redención es el poner fin a la enemistad. Y es lo que mencionará ahora el apóstol Pablo en los otros versos, 14 al 18. El fin de la enemistad es un propósito divino. Titulé el mensaje Evangelizados para la Paz, porque allí en algunas frases por allí del idioma original debería traducirse una de esas frases, evangelizados para la paz.
A usted lo evangelizó alguien. Y tal vez usted no se ha preguntado, ¿para qué me evangelizaron? Para librarme del infierno, para conocer a Dios. No sé. Bueno, tal vez esto y esto y esto. Pero una de las cosas por las cuales usted fue evangelizado, uno de los propósitos por los cuales usted fue evangelizado para la paz. Para la paz. Para que disfrute de paz con Dios, pero para que usted viva en paz con todos. Para que vivamos en paz con todos. Y cuando digo con todos, absolutamente con todos. ¿Sí? Por nuestra condición pecaminosa, por nuestro corazón que es egoísta, es muy común que vivamos con situaciones de rivalidad, de celos, de pleitos, de discordias no resueltas en nuestro vivir, y que aún estando en la iglesia, aún estando en la fe, tristemente nos acostumbramos a vivir con sentimientos de enemistad entre nosotros. Y a veces quizás pensamos, bueno, esto no es tan importante. Hay cosas más importantes. Esto que yo tengo aquí, este roce que yo tengo aquí con este hermano, este roce que yo tengo acá con esta hermana, esta molestia que yo tengo aquí con esta persona no es tan importante. A Dios quizás no le importa. Pero estamos equivocados cuando pensamos así. Nos equivocamos cuando pensamos que a Dios no le importa. A Dios le importa y mucho. Fuimos evangelizados para la paz. Uno de los grandes propósitos que estuvo implicado en la obra redentora del Señor Jesucristo fue precisamente el de poner fin a la enemistad entre los suyos. En este caso puntual, el apóstol Pablo va a hablar solamente de la enemistad entre judíos y gentiles. Una enemistad que persiste hasta el día de hoy, por cierto. Y veamos las imágenes que presenta el apóstol Pablo, son muy comunicativas. Pablo dice, porque Él, ¿quién es ese Él? El Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y no judíos, de ambos pueblos, de dos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa frase es muy expresiva. ¿Usted ha visto alguna vez una pared desplomarse? La pared alta que esté levantada y de repente esa pared se venga abajo. Eso cae con fuerza, cae con contundencia, levanta un polvorín. Eso hizo el Señor. En el mismo templo judío levantaron un muro y estaba lo que llamaban el atrio de los gentiles. Hasta ahí solamente podían entrar los gentiles. Que allí había un muro que separaba para el lugar donde los gentiles no podían ni siquiera pisar. Un muro de separación. Yo voy como gentil, yo vengo a adorar al Dios de Israel. Dice, pero nomás que vas a llegar hasta acá, de esta pared no puedes pasar. Prohibido, so pena de muerte. No pueden pasar. Y el apóstol Pablo toma esa figura y dice, el Señor Jesucristo vino y derribó la pared de separación. Y ahora pueden mezclarse judíos y gentiles y pueden compartir juntos y pueden adorar juntos, venir juntos. ¿Cómo lo hizo? Dice, abolió en su carne, ¿qué cosa? ¿Existían o no existían las enemistades? Existían, eran reales. El Señor Jesucristo nos dice que no estaban, no eran imaginarias, que eran reales. Pero el Señor en su carne abolió, anuló esas enemistades. Lo curioso y lo asombroso es que la enemistad venía precisamente por los mandamientos de Dios.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Digo asombroso porque a veces hasta por la palabra de Dios peleamos. Por la palabra de Dios los hermanos se enemistan, hay enemistad. Por la forma como vamos a servir al Señor entramos en discordia. No debería ser, no debería pasar. Vamos a adorar a Dios y entonces tenemos roces y tenemos discordias y nos enemistamos en los asuntos que tienen que ver con el adorar y el servir y el alabar al Señor. No debe ser. Pero el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, en su carne abolió esas cosas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. No es lo mismo de antes. No es que es un solo y nuevo hombre. Ya no será como era el judío, ya no será tampoco como era el gentil, no se va a parecer ni a este ni a este, es uno solo y diferente, es uno solo y nuevo, hasta ahora no visto, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas, allí está el Evangelio, las nuevas de paz, evangelizando para la paz a vosotros. Estabais lejos, pero también se le anunció a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y extranjeros, judíos y venezolanos, judíos y otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo es nuestra paz, es lo que diremos, en todo sentido. ¿Cómo puedo yo reconciliarme con alguien? Por Cristo. ¿Cómo puede un esposo y una esposa reconciliarse? Por Cristo. ¿Cómo puede un padre reconciliarse con sus hijos? Por Cristo. ¿Cómo puede una familia reconciliarse? Por Cristo. ¿Cómo pueden los creyentes en una iglesia reconciliarse por Cristo? También diríamos. Él derribó la pared intermedia de separación, Él abolió y anuló en su carne las enemistades. Y nos reunió, como dice el apóstol Pablo, en un solo cuerpo que es la iglesia. Un cuerpo formado por creyentes de distintas latitudes y gentilicios. ¿Por qué es importante mencionar esto? Si usted me dice, tenemos que guardar las fiestas judías, no. ¿Tenemos que guardar el Sabbat? No. ¿Tenemos que celebrar la Pascua judía? No. ¿Tenemos que guardar, celebrar las primicias? No. Y sígame y nómbreme todas las fiestas y las celebraciones judías. ¿Tenemos que como iglesia hacer lo que los judíos hacen? No. No tenemos que hacer nada de eso. No estamos llamados a ser judíos. No estamos llamados a comportarnos como judíos. No estamos llamados a adorar y alabar a Dios como lo alababan y lo adoraban los judíos. No. Y con todo el respeto y el aprecio que me merecen los hermanos que andan en eso, están equivocados. Totalmente equivocados. Este texto, como muchos otros del Nuevo Testamento, dicen que no es necesario. Que no es necesario, que no tenemos que hacer eso. Estamos en Cristo, donde ambos, sin distinción, tenemos entrada. ¿Usted cree que alguien por ser judío tiene ahora una relación, la oración de esos que son judíos es más como que llega más rápido al cielo porque le hizo un judío? No.
Mire, el que ora puede orar en hebreo y puede tener la vestimenta hebrea y puede hacerlo como según todo el atuendo de la adoración hebrea, y eso no lo hace más espiritual, ni más acepto, ni llega más rápido delante de la presencia del Señor. El camino es Cristo, nuestra paz es Cristo. Tenemos por un mismo espíritu entrada al Padre por medio del Señor Jesucristo. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Pero a veces tenemos un complejo y nos lo han inculcado, y un complejo como que si es en hebreo está más cerca de Dios. Si todo está adornado con cuestiones judías es como que más agradable al Señor. No, ya no. En el pasado, sí, en el pasado fue así. Pero vino el Señor y los acercó a todos y nos reconcilió a todos. Y entonces estamos en esta nueva condición para la gloria del Señor. Es uno de los cambios más profundos que han tenido lugar en este mundo. Sí, eso precisamente. Hay algo más que todavía el apóstol tiene que decir. Nos acercamos al final en los versos 19 al 22. Entonces nosotros, que no éramos nada, que no teníamos derecho, que éramos incircuncisos y que seguimos siendo incircuncisos en la carne, pero no de corazón, pasamos a ser ahora en Cristo ciudadanos con plenos derechos. Eso es grande. Ciudadanos con plenos derechos. La expresión para nosotros en estos tiempos es la ciudadanía. La gente viaja y no, miran cómo se fue, no, está legal, no, está ilegal, pero ya tiene el permiso, tal, no, está esperando esto que le den. Pero que alguien reciba la ciudadanía de un país, eso cambia muchísimas cosas, porque ahora pasa a ser ciudadano oficial, con todos los derechos, con el amparo de todas las leyes. Entonces, es el lenguaje que usa Pablo ahora aquí para hablar acerca de lo que ha sucedido con nosotros. Así expresa él. Así que, después de todas estas cosas que hizo el Señor, así que ya no sois, antes lo éramos, sí, es cierto, antes lo éramos, pero dice, pero ya no sois. Antes esa fue nuestra condición, pero ya no más. Desde que estamos en Cristo, dejó de ser esa nuestra condición. ¿Ya no sois qué? Ya no sois extranjeros, ni advenedizos. Esa frase, esas palabras, advenedizo, extranjero, ¿no? Hacen referencia a alguien que puede estar cerca, pero no está dentro. Alguien que puede estar junto a la casa, pero todavía no está dentro de la casa. Alguien que está arrimado. Usaríamos nosotros esa expresión, ¿no? Él está arrimado, se arrimó por allá con... Entonces Pablo dice, ya no son unos arrimados, ya no somos arrimados, ya no somos extranjeros. Ahora, dice el apóstol Pablo, en Cristo, los extranjeros, los gentiles, somos ciudadanos del reino y de los descendientes y herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. ¿Cómo lo expresa el apóstol? Así como leemos allí. No somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Hemos recibido la ciudadanía espiritual del reino de Dios, esa que nos confiere plenos derechos y acceso a los beneficios que disfrutan los que son miembros de la familia de Dios. Somos en verdad, por la obra de Cristo, miembros de la casa y miembros de la familia de Dios. Hay una figura que usa todavía el apóstol, ya para terminar.
Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Permítame leer hasta allí. Ahora Pablo dice, somos como un edificio en construcción. La iglesia es como un edificio en construcción. La iglesia formada por judíos y gentiles, por los judíos que creen en el Señor Jesucristo. Los judíos que creen en el Señor Jesucristo forman parte de la iglesia. Los judíos que no han creído en el Señor Jesucristo no forman parte de la iglesia, no forman parte del pueblo de Dios, están tan perdidos como cualquier pagano. Eso es importante que lo tengamos presente. Aquellos descendientes de Abraham que no reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador personal están camino al infierno, están perdidos. No se salvarán por ser descendientes en la carne de Abraham. Únicamente se salvarán si confían en el Señor Jesucristo para su reconciliación con Dios y para el perdón de sus pecados. Pero los judíos en la carne que han recibido al Señor han venido a formar parte de la iglesia. Y el apóstol Pablo entonces dice, allí la iglesia es ese edificio donde judíos y gentiles están siendo edificados. La iglesia conformada por judíos y gentiles por igual, por todos aquellos que reconocen en Jesucristo su base y centro de reconciliación con Dios, por su obra de redención en la cruz. Esa iglesia de la cual usted y yo formamos parte está edificada sobre el fundamento que han colocado los apóstoles y profetas. Se va a hacer una casa. ¿Qué es lo primero que hay que colocar en esa construcción? Las bases. Se va a construir un edificio. ¿Qué es lo primero? Hay que hacer el fundamento, las bases. La iglesia, dice el apóstol Pablo, es un edificio en construcción. ¿Y dónde están las bases? ¿Quién colocó las bases? ¿Dónde está el otro versículo? Aquí. Ajá. Edificados, ¿sobre cuál fundamento? El fundamento que colocaron los apóstoles y profetas. ¿A quién se refiere? Al fundamento que colocó Pablo, al fundamento que colocó Pedro, al fundamento que colocó Juan, al fundamento que colocó Santiago. A ese fundamento se refiere. Al fundamento del Nuevo Testamento, al fundamento de las cartas de los apóstoles, que también eran profetas. Ellos, apóstoles y profetas. Ese es el fundamento de la iglesia. De manera que cuando entonces voy a la iglesia, yo no voy a buscar aquí, en el Antiguo Testamento, el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia está aquí, en el Nuevo Testamento, en los escritos de los apóstoles. Yo voy al Antiguo Testamento para conocer al Dios, para conocer el carácter de Dios, para conocer el pasado que resultó en el presente de hoy. Pero el fundamento de la iglesia no está acá en el Antiguo Testamento. El fundamento de la iglesia está aquí, dice el apóstol Pablo. Lo pusieron los apóstoles. Los apóstoles colocaron el fundamento. Yo como pastor no puedo colocar un fundamento. Nadie puede poner otro fundamento ahora. Este fundamento es el de la iglesia. Y ahí tenemos que ir todos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ¿sabe? Había lo que se llama una losa fundación. Una piedra, una roca sobre la que descansaba todo.
¿Y sabe cuál es la roca, la losa fundación? Eso que dice ahí, la piedra angular es el Señor Jesucristo mismo. Bendito su nombre por siempre. Nuestro Rey y Salvador, Él es la piedra principal del ángulo. Eso es lo que había dicho el profeta Isaías 600 años atrás, antes de que Cristo naciera. En Sión yo he colocado una piedra angular preciosa de cimiento estable. Y se refería al Señor Jesucristo, la piedra preciosa de cimiento estable. Y sobre ese cimiento que es el Señor Jesucristo, nosotros, la iglesia, como un edificio en construcción, de manera bien coordinada y ajustada, dice, crece continuamente. El siguiente verso, en quien todo el edificio, ¿cómo debe ir? No unos tirando para acá, otros tirando para allá, unos buscando para allá. No, dice el edificio debe ir bien coordinado, creciendo para convertirse, para ser un templo ¿qué? Esa característica que es importante. No es un lugar de espectáculo, no es un lugar para pasar un rato agradable, un rato chévere, para hacer fiesta. No, es para que nos convirtamos en un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. En fin, mis hermanos, eso somos nosotros. Si usted es de Cristo, eso somos nosotros. Hemos sido objetos de muy grandes privilegios y honores. Dios nos tomó para que viniésemos a formar parte de su familia, para que seamos ciudadanos oficiales y de pleno derecho en su reino. Eso y más. Y creo que no hay nada más grande a lo que podamos aspirar en nuestra vida, mis hermanos. Vamos a orar. Por favor, inclinemos un momento nuestros rostros y dirijamos unas palabras de gratitud a nuestro Señor. Su palabra, Señor, siempre nos asombra con lo que manifiesta acerca de usted y sus propósitos, acerca del alcance de sus planes, del curso, Señor, que llevan sus acciones. Qué bueno es saber que usted está interviniendo continuamente en la historia y la lleva encauzada, Señor, en su propósito, hacia el cumplimiento de sus propósitos. Pero qué maravilla que usted tuvo misericordia de nosotros. Y cuando estábamos ajenos, como leímos allí, nos vimos en ese retrato, Señor. Ajenos, lejos, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Usted vino, Señor, y nos tendió su lazo. Nos echó el lazo, Señor, su lazo de amor, su lazo de gracia, su lazo de misericordia, y nos atrajo hacia usted. Y nos acercó, Señor, y nos hizo cercanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello le damos alabanza en esta mañana, que la sangre de Jesucristo nos acercó a usted, nos lavó, cambió nuestra condición. Y de extranjeros vinimos ahora a ser ciudadanos, y de ajenos venimos a ser hijos de la casa.
y de estar, Señor, en esa condición de extravío, ahora sabemos dónde estamos, sabemos a quién pertenecemos, sabemos, Señor, hacia dónde vamos y quién está con nosotros y sobre nosotros y a favor de nosotros. Le damos la alabanza por ello en esta mañana. Le damos gracias por esas bendiciones extraordinarias que nos han sido conferidas por medio del Señor Jesucristo. Le damos gracias porque usted nos libró de todos los complejos, esos complejos de no ser, de no tener, de no pertenecer. Y ahora podemos reconocernos reconciliados con usted, reconciliados con el pueblo de Dios, reconciliados con los herederos de Abraham, con la descendencia de Abraham. Le damos gracias, Señor, y le damos alabanza por ello. Estamos allí, Señor, que fuimos, como lo mencionamos, alcanzados y evangelizados para la paz. Queremos, Señor, que con su ayuda, la ayuda de su Espíritu, de su gracia y poder, usted nos ayude nos permita disfrutar de esa plenitud de paz. En primer lugar, en nuestra relación para con usted, pero también en cada una de las relaciones que sostenemos con nuestros semejantes, creyentes o no creyentes. Damos gracias en este día por su palabra, por su presencia con nosotros, en Cristo Jesús. Amén.